Dios les bendiga, amados hermanos, Iglesia de Jesucristo, y le agradezco a Dios primeramente y a todos los que nos están escuchando, a los que nos han estado colaborando en este trabajo. Le doy gracias a Dios por el aliento, las fuerzas que nos da para poder continuar, y para nosotros siempre es una alegría, un privilegio de nosotros poder escribir, hablar, decir todo lo que viene de la boca de Dios, y le doy gracias a Dios porque nos ha escogido para ese propósito, y le pido a mi Dios que este mensaje, al llegar a donde quiera que tenga que llegar, produzca un efecto en el corazón, en las mentes, en las vidas, transformando, sanando, liberando y trayendo una restauración completa, una visión completa. El mensaje que Dios tiene para nosotros es una guía, es una esperanza. Para algunos es una respuesta a la petición que usted ha estado elevando a Dios. Para otros es una confirmación de una palabra que Dios le ha dado. Para otros es una palabra que Dios le está dando para un ministerio, para un trabajo, para lo que Dios le ha llamado y para entender el propósito que Dios ha trazado para su vida. Estemos atentos, abramos los sentidos del espíritu, del alma, el cuerpo, estemos atentos a lo que Dios nos está hablando, y abramos el corazón para que Él entre y more en nosotros, y a través de esta palabra nos sane, nos reafirme, nos confirme todos los días en este llamado. Y quiero invitarlos a que usted abra las Sagradas Escrituras allá en el libro de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, y allá en el versículo 39, voy a estar leyendo hasta el versículo 43. Lucas capítulo 23, versículo 39 hasta el versículo 43. Y si alguna de las personas que están allá tienen alguna malestar, alguna enfermedad, algunas dolencias, declaro en el nombre de Jesucristo que esta palabra, que es viva y tiene poder y que es eficaz, mientras usted escucha este mensaje, la sanidad, la restauración, la vida de Dios viene sobre su cuerpo. Y al que está allá de pronto en una situación de moral, sentimental, opresión, depresión, desánimo, pereza, esta palabra va a surgir un efecto en su vida. Después de que usted escuche esta palabra, no volverá a ser lo mismo. Dios confirmará esta palabra a través de su cuerpo, de lo que usted está recibiendo cuando reciba esta palabra, y la va a confirmar. Y dice la palabra del Señor, y leo este texto con la presencia de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué expresión tan especial, qué palabra de aliento de la que Jesús nos da. Y el tema que quiero titular hoy para este día es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una palabra de mucho aliento para los que estamos esperando ese día glorioso. ¿Cómo sería que a nosotros mismos nos dijeran: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Y vamos a estarlo. Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, porque el lugar donde yo voy a estar, ustedes también tienen que estar. Y gloria a Dios, es la esperanza viva para nosotros. Es increíble que el Señor Jesucristo, mirando allá la escena y yendo a ese lugar en nuestro pensamiento, allá nos trasladamos a ese día, a esa hora, a ese momento en que Jesús estaba colgado en aquella cruz del Calvario,
estando en su cuerpo físico y en la agonía más tremenda. Es increíble que en el dolor más profundo que estaba percibiendo, porque él tenía un cuerpo físico y por lo tanto si tenía un cuerpo físico, el dolor era tremendo. Por más que él tenía su divinidad, no la estaba ejerciendo ahí, sino que estaba en su cuerpo físico, el dolor era profundo. El sufrimiento más grande que el ser humano haya podido experimentar, y con las más mínimas fuerzas que él tenía, pudo tener en ese momento de agonía, aún esté atendiendo a una ovejita suya. Repito esto, es increíble que en la situación tremenda, terrible que se encontraba Jesús, todavía esté atendiendo a las ovejitas, todavía les esté dando una consejería, todavía les esté animando, todavía le esté predicando el plan de salvación, todavía esté hablando de lo que él vino a hacer en un momento angustioso. Por lo regular nosotros en este cuerpo físico, cuando hay grandes dificultades, enfermedades grandes, uno no tiene ni aliento de hablar. ¿Y cómo lo hizo el Señor Jesucristo? Padeciendo lo más terrible, su cuerpo, los músculos, las coyunturas, algunos se dieron, se rompieron ligaduras en sus físicas, en su cuerpo, se descoyuntaron los músculos de los hombros, se descoyuntaron lo más probable los músculos de las manos, se descoyuntaron. Y en ese dolor tremendo, ¿cómo es posible que todavía está atendiendo personas, atendiendo consejería, hablándoles del plan de salvación, dándole una palabra profética al que estaba a un lado de él, diciéndole: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Lo estaba escuchando. Qué especial es el Señor Jesucristo. Cuando en una ocasión, entrando Jesús a Jerusalén, y pasando ahí a Jerusalén, había un estanque que se llamaba Betesda, sanó a un paralítico, y después de que se lo encontró en el templo, porque inmediatamente Jesús pasó por ahí, lo sanó y se fue y no volvió a saber de él. Más después, no recuerdo, fue el mismo día, lo encontró en el templo, y al encontrarlo en el templo, por lo cual los judíos le juzgaban a él. Y al encontrarlo en el templo, Jesús le dijo Jesús le respondió, ahora sí se le presentó a él y le dijo: eres salvo, eres salvo. Los judíos, especialmente aquellos que lo perseguían, no podían entender, asimilar lo que él estaba haciendo, y más bien como que lo criticaban, lo juzgaron, a causa de que estaba violando el día de reposo según los judíos. Y más sin embargo, el Señor Jesucristo estaba siempre dispuesto a predicar la palabra de Dios. Y decía, allá en el capítulo 5, versículo 17, decía: mi Padre hasta ahora trabaja. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Estaba clavado en la misma cruz. Todavía estaba trabajando. Estando en el templo estaba trabajando. Las oposiciones vinieron y él estaba trabajando. En el día de reposo él estaba trabajando, aun cuando muchos decían: eso es prohibido trabajar, hay que descansar el día de reposo. Él seguía trabajando. Su trabajo no lo pudo detener los intérpretes de la ley. El fariseísmo no pudo detener el trabajo que él vino a hacer en la tierra. No lo pudo detener la teología, ni los perseguidores, ni los calumniadores, ni los duros de corazón, ni los que rechazaron, ni la misma muerte ha podido detener el trabajo que el Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Dijo, no lo ha podido detener, porque Jesucristo primero está vivo, Él resucitó, y lo segundo sigue trabajando. ¿Y qué es lo que Él está trabajando? Y gloria a Dios. Y esto lo podemos decir hoy 14 de mayo del 2020, el trabajo de mi Señor Jesucristo, nada ni nadie lo ha podido detener.
¿Cuál es el trabajo? Más adelante les voy a explicar. Nadie ha podido detener el trabajo del Señor Jesucristo. No lo ha podido tener en estos tiempos, ni los conflictos, ni los pleitos, ni las guerras, ni las persecuciones, ni la Santa Inquisición, como le llama la Iglesia romana, no pudo detener el trabajo del Señor Jesucristo. Y en este tiempo 2020 no lo ha podido tener ni el coronavirus, ni allá el encierro, no ha podido tener ni los ateos, ni la cuarentena, ni nada de lo que suceda en este planeta Tierra jamás podrá detener el trabajo del Señor Jesucristo que ha venido a hacer y lo está haciendo a través de nosotros. Y gloria a Dios por eso. La obra de mi Señor Jesucristo jamás se va a detener. Él sigue su plan. Nada ni nadie en esta tierra que se han dado la tarea para detenerlo lo ha podido hacer. Existió un hombre llamado Hitler de Alemania y quiso detener la obra de Dios y se dio a la tarea de asesinar, de desaparecer del planeta Tierra la raza judía y todo lo que se refería a hablar de Dios, y lo comenzó a asesinar, y según las estadísticas mató aproximadamente unos 7 millones de judíos. Y entre más mataba, como que aparecían por todos los lados, y no pudo detenerlo, pues se murió él, y lo más probable es que él se suicidó. Y la palabra de Dios no ha podido estar frenada, nunca ha podido detenerse, y eso le damos la gloria a Dios, y la obra de Jesucristo seguirá avanzando. Para Él, para Dios, no hay obstáculos que valgan. No hay barreras que valgan, no hay epidemias que valgan, no hay amenazas que valgan, porque Él es el Todopoderoso, Él es el admirable, Él es el consejero, es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno, el Príncipe de paz, es el eterno. Y Él es el que tiene el señorío en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Y le damos gracias a Dios. Ahora, ¿en qué está trabajando Dios? ¿En qué está trabajando el Señor Jesucristo? ¿En qué está trabajando el Dios Trino al que nosotros alabamos y adoramos y servimos con todas las fuerzas y con todo el corazón? Todo el trabajo que Dios ha hecho en el ser humano desde el principio ha sido centrado en una sola cosa, puedo decir. Todo el trabajo que Dios ha hecho en el ser humano hasta aquí, 2020, se ha centrado en una sola cosa: restablecer al ser humano en el lugar donde al principio había sido colocado. Restablecer al ser humano para colocarlo en la misma posición que desde el principio Él lo colocó. Y para eso estableció un plan de salvación. Ese es el trabajo de Dios, un plan de salvación para restaurarnos a nosotros en la condición original. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque nosotros somos demasiado bendecidos a ser partícipes de esta obra grande. Y gloria a Dios, el propósito de haber instituido una iglesia aquí en la tierra, el propósito de haber manifestado sus grandísimas maravillas con milagros, prodigios, señales, manifestaciones, resurrecciones, liberaciones, el propósito de haber establecido profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, el propósito de haber delegado tanto poder a los hombres. En el tiempo de Jesús, las personas decían: no hemos visto a ser humano con tanto poder. Y después de que Jesucristo ascendió al cielo, ese poder fue delegado a todos los discípulos y apóstoles y a todo el que fuera creyendo. Y Alfonso Sánchez, como creyó, también tiene delegado ese poder. Y gloria a Dios, el propósito de haber delegado tanto poder a los hombres en esta tierra no fue de que aquí en la tierra muchos se enriquecieran. Ese no fue el propósito.
y que de pronto se construyeran grandes y grandes e inmensos edificios con ostentosidades, con lujosidades, diciendo que como es representante del Papa, entonces grandes lujosidades y que se tiene que comer, y porque es el máxima representación de Dios en la tierra, entonces tiene que comer en vaso de oro, en plato de oro, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y no, eso es así. Que como somos los vicarios de Cristo, entonces en esta tierra tenemos que tener todas las riquezas que hay. Tampoco que muchos tuvieran riquezas grandes con la disculpa de que como somos hijos de Dios y Dios es extremadamente rico, entonces nosotros también tenemos que tener muchas riquezas en este planeta Tierra. No fue así. No fue así. Dios delegó tanto en nosotros, es para un solo propósito, el propósito de Él: restablecer al ser humano en la condición original con un mensaje de salvación. El propósito que Dios hizo tantas maravillas, dio tantas riquezas al ser humano, es para que nosotros continuáramos con el plan de salvación. Predicar la palabra del Señor. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Ese es el propósito de Dios para nosotros y nunca se ha cambiado ese propósito. La Escritura lo habló en el Antiguo Testamento y lo confirmó en el Nuevo Testamento y lo está confirmando en los tiempos antes de su venida. Lo está haciendo y gloria a Dios. Jesús no dijo, vengan a mí y yo los enriqueceré con toda clase de riquezas que hay en la tierra. Así no lo dijo Jesús. Jesús no dijo, vengan, acérquense a mí y ustedes van a ser idénticos en posesiones, en bienes, en oro y plata, como yo hice con David, como hice con Salomón. No, así no fue que dijo Jesús. En Mateo capítulo 4, en el versículo 19 dice lo siguiente: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El llamado de Jesús, el principal, el que la ha hecho para nosotros, es que nosotros seamos pescadores de hombres, ganadores de almas, llevando un plan de salvación. Y gloria a Dios por eso. Si Dios da riquezas, que es lo normal para Él, porque Dios es rico. Que Dios dé posesiones, es normal que Dios lo dé, porque Él es el dueño del oro y la plata. Si Dios da propiedades, es normal, porque Dios es el dueño de todo. Es para que por medio de esas riquezas, con esas riquezas, nosotros podamos en esta tierra seguir predicando el mensaje de salvación para salvar almas. Ese es el propósito. Si alguien ha tenido riquezas y Dios le ha dado, gloria a Dios por eso. Pero ¿para qué son esas riquezas? Es para que usted pueda seguir cumpliendo el llamado de Dios. Plan de salvación para ganar almas. Todo lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra, 3 años y medio de ministerio, 3 años largos de ministerio aquí en la tierra, no atesoró nada físico, pero tenía un poder grande. ¿Y para qué era ese poder? Para exhibirse más arriba de los saduceos, de los escribas, de los maestros, de los doctores de la ley. No, fue para salvar almas. Fue para salvar almas. Si Dios da dones, talentos, ministerios a los hombres, si Dios da tanto poder a los hombres, si Dios nos hace a nosotros milagros y nos resucita de la misma muerte, es para que nosotros también podamos seguir llevando el mensaje de salvación para salvar almas. El propósito de esta enseñanza, el propósito de esa exposición de la palabra del Señor es llevar un mensaje para que las personas encuentren en ese mensaje, en la voz de Dios, salvación, almas para Dios. Y por eso la expresión, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, al finalizar el ministerio, fue precisamente en la cruz. Ahí finalizó el ministerio
que él había venido a traer, que él había venido a hacer. Cuando una de esas palabras él expresaba colgado en la cruz, decía, consumado es. En otras palabras, ya hice todo lo que vine a esta tierra a hacer. Terminé todo el plan. ¿Para qué era todo ese plan? Para salvar almas. De ese plan, de esa obra, de ese trabajo que Jesucristo hizo durante 3 años y medio, Alfonso Sánchez tiene salvación. Y cada uno de ustedes y los que me están escuchando, y está abierto para los que todavía no tienen esta salvación, está abierto. La obra de Jesucristo fue para traer salvación a todo ser humano. Para todo ser humano. Al finalizar el ministerio, que fue precisamente en la cruz, y el propósito de su ministerio, lo selló. Digo, lo selló, lo esculpió con la frase en la cruz del Calvario y lo dejó sentado, como decir, esta es la firma final de todo el trabajo que yo vine a hacer. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo aquel hombre. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para mí eso era la firma que lo colocaba ahí en el trabajo que él había hecho, diciendo, Padre, todo el propósito, lo que hice en este planeta Tierra es para llevar las almas al paraíso, para llevarlas a tu presencia. Y gloria a Dios por eso. No fue por otro motivo. El resto es el mundo le ha añadido tantas zarandelas al mensaje, y es por eso que hay tantas y tanta diversidad de congregaciones, sectas, falsas enseñanzas. El uno jala para un lado y el otro para el otro. Son por las arandelas que les han puesto, la mala interpretación. Pero el propósito de Jesús, generalizando todos, fue las almas volverlas a Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Las religiones grandes que se hasta asesinan y matan, por eso perdieron el propósito de esto. Porque todos dicen, es para llegar a Dios. Para llegar a Dios hay que seguir a Cristo. El propósito de Él fue salvar almas. Si hizo milagros, si hizo maravillas, si se paró allá en el mar y le dijo, mar, detente. Si le dijo a la tormenta, quieta. Si le dijo allá al endemoniado, sea libre. Si le dijo allá a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Si le dijo a la viuda de Naín, aquí está tu hijo. Si entró allá a la casa de aquel hombre, del papá de la niña Jairo, y que la niña había muerto, fue para traer salvación. Si visitó allá a la casa de Mateo, Leví, allá fue para traer salvación. Allá esa casa no fue para crear un ritualismo, un rito de cada uno de los acontecimientos. No, todo fue para traer salvación y para redimirnos a nosotros, llevarnos otra vez a Él. Y qué precioso es lo que Dios nos da a entender con esto. Todo lo que usted y a mí me ha acontecido es para que estemos un día con Él en el paraíso. Todas las dificultades en este camino, porque si hay dificultades en esta tierra, las podemos nosotros enfrentar y saber que en todas las cosas hay oposiciones. Pero quiero decirle, en el camino del evangelio hay más dificultades que en cualquier otra meta. Y si nosotros pasamos todas esas dificultades, pasamos pruebas, es para un solo propósito, para un día estar allá con Dios. Jesucristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y gloria a Dios, en el paraíso con Él. El trabajo del apóstol Pablo, el trabajo del apóstol Pedro, el trabajo allá de Juan y de todos aquellos discípulos y apóstoles de la iglesia primitiva que no pararon de predicar, fue para ganar almas para Cristo. Óigalo bien, no para ganar fama. Si hoy se habla del apóstol Pablo,
No se habla por la persona de Él, sino habla por el mensaje que Él estaba dando. ¿Y para qué era el mensaje que Él dio? Para salvar almas. Si se hablara de Él, yo creo que habían detalles de la vida de Él. Cómo fue la crianza de Él, cómo fueron sus hermanos, quién fue el papá de Él, con quién fue la mamá, cuántos hijos tuvo, cómo fue llamó la esposa, porque eso es lo normal cuando alguien quiere una fama. Y claro, y que respiró y una vez salió en público y si dijo cualquier cosa y una vez salió al público. No, y por eso es que usted encuentra en los apóstoles detalles mínimos de su vida personal, pero encuentra detalles grandísimos de una palabra que se predicaba. ¿Para qué? Salvación de almas. Almas para Cristo. Almas para el Señor. Porque nosotros pasamos grandes dificultades y algunos nos aguantamos y gloria a Dios. Es para ganar almas para Cristo. Ese es el propósito principal, el plan de Dios. Es salvar a las almas en este planeta Tierra. Y mire Hechos capítulo 4. El texto que habla Hechos señala este principio. Hechos capítulo 4, y quiero que usted lea el versículo 29. En unos mensajes anteriores lo he tocado. Versículo 29. En la oposición, en la persecución que la iglesia tuvo al principio, que fueron gravísimas, amenazas gravísimas, y no fue amenazas verbales, amenazas físicas, y que las cumplían. Si usted sigue predicando, lo vamos a matar en la plaza pública. ¿Y lo mataron? O si no, pregúntele a Esteban, pregúntele a Saulo, que él fue testigo de eso. Y entonces ellos, en medio de esa preocupación, hicieron una oración. Y mire el tema principal de esa oración. El tema principal de la oración no fue que ellos sintieran más comodidad, que ellos se sintieran más satisfechos, como dicen los jóvenes, más chévere. No, no fue así. Y mire lo que ellos decían, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. El principal propósito esa era. ¿Y para qué hablaban ellos la palabra? ¿Y para qué necesitaban ese poder, esa valentía para seguir predicando esta palabra? Pues era para ganar almas. Y Dios está llamando a alguien. Dios está llamando a alguien. Hay un varón en algún lugar. No me dice Dios en qué lugar. Y ese varón se ha metido en varios días de búsqueda en oración. Y Dios, ese varón le está pidiendo una confirmación que debe de hacer, qué ministerio. Y Dios le dice, el ministerio es ganar almas. Y le ha pedido a Dios comodidades. Y Dios dice, se la voy a dar, pero esas comodidades es para que usted gane almas. Y Dios lo va a usar a usted, varón. Dios le va a colocar gracia en las palabras. Esas palabras que usted hable van a ser transmitidas por el Espíritu Santo a su espíritu y usted las va a pronunciar y esas palabras van a ser confirmadas para que usted pueda ganar almas. Y eso va a cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó. Y le damos a Dios gracias. Porque estamos entendiendo lo que el propósito de Él sobre nosotros en este planeta Tierra. ¿Para qué estamos? Por un lado hemos analizado el propósito del Señor Jesucristo. El de la iglesia, el de los apóstoles, el de los profetas, el de los pastores, el de los líderes de Dios.
integrante del cuerpo de Dios. Ese es el propósito. Y si usted no sabía cuál era el propósito por el cual Dios lo trajo a su cuerpo, fue para ser un instrumento, ganar almas. Mateo 28:19. Marcos 16:15. El llamado de Dios, la comisión, la gran comisión, el gran trabajo, ganar almas. No ganar muchos millones de pesos. No ganar muchos dólares. No ganar muchas amistades. No ganar muchos reconocimientos, ganar muchos aplausos. Ganar almas. Y gloria a Dios por eso. Lucas 23, versículo 39. Ahora vemos la posición del que recibió la palabra. Vimos que el propósito de Jesús hasta el último momento, el sello de él, la firma a ese trabajo fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra para salvar. Ahora miremos el otro lado, no la posición de Jesús. Ahora miremos la posición de los dos que clavaron, que crucificaron, que colgaron al lado de Jesús. Uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Dice versículo 39, 23, capítulo 23 de Lucas. Y váyase allá al versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Leo el 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Versículo 42. Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De los dos malhechores colgados en la cruz de la cruz al lado de Jesús, representaban la humanidad de hoy en día. Repito esto: los dos malhechores que colgaron al lado de Jesús representan a la humanidad, al mundo de hoy en día. Hoy en día, al estar al lado de la cruz, aquellos dos ven, escuchan, sienten, entienden, tienen sus propios puntos de vista diferentes. Y aunque están al lado de Jesús, los dos, el del lado derecho y el del lado izquierdo, vieron, entendieron, escucharon, sintieron, le dolió, decían ay, ay, ay. Pero había un punto de vista diferente para cada uno de los dos. Ese es el mundo. El mundo está escuchando, todo el mundo está escuchando el mensaje. Están viendo, están sintiendo, les está doliendo. Están recibiendo de parte de Dios. Dios envía la bendición y Dios está obrando grandemente en todos. Pero el mundo está dividido en esas dos partes, en esos dos puntos de vista, en cada uno de ellos. Y encuentro que el primer posición de los seres humanos, veo la posición de aquel que no respeta a Dios. Entonces coloquémosle a ese, el que está al lado izquierdo. El que está al lado izquierdo es el que no respeta a Dios. Uno de los malhechores, leo el versículo 39, que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¡Qué irrespeto! Ni aun cuando le estaba doliendo, aun cuando la condena había sido ejecutada y estaba ejecutándose sobre él, ni así pudo reconocer a Dios, y no era que nunca había escuchado del Señor Jesucristo. ¿Quién no había escuchado de Jesús? ¿Quién no había
visto sus maravillas. De pronto ese hombre fue también uno de los afortunados. Allá no digo, no es que está escrito, sino que de pronto es una posibilidad. De pronto él comió pescados y panes de los que multiplicó Jesús. Porque los que estuvieron allá comieron hasta que se saciaron, y lo que sobró, dijo Jesús, eso no lo pierdan, repártalo, llévelo para su casa. Pudieron haber comido de los milagros del Señor Jesús. Escuchó de tantas maravillas que Jesús había hecho, pero ¿cuál era su actitud? ¿Cuál era su posición? Así es el mundo. Esas personas saben quién es Dios. Los de esa posición saben quién es Dios, porque muchas veces Dios ha obrado en ellos. Muchas veces Dios les ha alimentado a ellos. Muchos Dios les ha sanado, les ha liberado. Y están recibiendo de Dios. Y al amparo, a la sombra de otro que busca a Dios, han sido bendecidos también. Están en el mismo escenario de los acontecimientos donde estamos nosotros. Y leo el versículo, capítulo 23 de Lucas, versículo 32. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores, para ser muertos. No había retroceso en la condena. No había retroceso a ninguno de los 3. Porque había un mandato, había una ley. El que carga la cruz es declarado muerto. Cuanto más cuando ya estaban colgados en la cruz. Ya eran muertos. Solamente esperaban la hora de su agonía. Leo el versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Al estar en el mismo escenario de los acontecimientos, no eran ignorantes de todo lo que estaba sucediendo. El mundo no es ignorante de todo lo que está sucediendo. Los vecinos, los amigos, la familia, las ciudades no son ignorantes de lo que está sucediendo. El mensaje de Dios está llegando por todos los lugares. Dios está hablando a todo el mundo. El mundo no es ignorante de lo que Dios está hablando, de lo que Dios ha dicho. Todo el mundo sabe que Jesucristo viene por segunda vez. La iglesia toda sabe que Jesucristo viene por segunda vez. Y son testigos de lo que Dios ha hecho. Pero hay algo. Son indiferentes al mensaje de Dios. Eso representa al que está a la izquierda. Son indiferentes al mensaje que Dios está dando. Yo quiero decirle, dentro de esas personas hay también que se congregan en muchos lugares y que tienen carnet de membresía. Y hay muchos que son bautizados en el Espíritu. Y dentro de esos hay muchos que son líderes, pero son indiferentes al mensaje de Dios. Lamentablemente decirlo, es como si el mensaje no fuera para ellos. Esas son las personas. ¿Cuántas personas, cuando nos podíamos reunir, que yo lo veo de mi punto de vista físico como difícil? Como difícil, solamente que Dios intervenga. De lo contrario, no hay esperanza que nos volvamos a reunir así en unas semanas cortas. Pero cuando nos reuníamos, ¿cuántas personas recibieron mensajes? Y decían, ese mensaje no es para mí. Ese mensaje es para el vecino, el que se quedó en la casa. Lástima que no vino. Ese mensaje es para mi esposa, que es así, así, así. O el esposo, la esposa dice, ese mensaje es para mi esposo. Lástima que no vino. Y rechazan el mensaje. ¿Sabe que hay personas que son así? Y son una gran cantidad de personas y no se han dado cuenta. Hoy en pleno siglo XXI, es casi imposible pensar que exista alguien en el planeta Tierra que no haya escuchado mensaje de salvación. Y más con este medio. No se había disparado esa profecía del Señor Jesucristo cuando dijo allá en
En Mateo capítulo 24, versículo 14, una profecía que Jesús habló cuando estaba en su cuerpo físico aquí en la tierra, y dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y yo quiero decirle, Dios me habló hace un como año y medio. Me dijo que iba a acortar más los tiempos y que nosotros en los 5 años siguientes íbamos a ver cosas que nunca habían acontecido y que algunas se acontecieron en un lazo de 200, 300 años y que van a suceder rapidito. En 5 años vamos a ver cosas que sucedieron en largos años y que las estamos viendo. El evangelio ha sido predicado siempre en todos los lugares. Pero usted mire, en estos 2 meses que vamos a completar de cuarentena, el mensaje de Dios se ha duplicado. Yo creo que no 100%, se ha duplicado por ahí un 500%, llevando mensaje por todos los lugares. En lo personal, yo no había predicado seguido frente a un celular, pero frente a un púlpito en la iglesia, yo llegaba a 40 personas, a 50 personas, el mensaje llegaba a ellos. Y cuando visitaba, pues me entraba a la casa del que iba a visitar y llegaba un mensaje. Pero ahora, mientras yo estoy predicando esta palabra, estoy entrando a hogares que yo nunca pensé de entrar. He entrado a personas que nunca pensé de entrar a ellas y llevarles un mensaje. Ese es el cumplimiento de la palabra del Señor. Entonces no podemos decir en pleno siglo XXI, nadie ha escuchado el mensaje. O hay alguien. Si de pronto existen, son muy poquiticos. Pero el mensaje de Dios está llegando. Pero aunque han escuchado el mensaje ampliamente, el mensaje de salvación, no respetan a Dios. Esa es la persona que estaba al lado izquierdo de la persona del Señor Jesucristo. El ladrón que estaba ahí no respeta el mensaje, no le pone cuidado. Si usted en verdad es hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo y a nosotros también. Estaba queriendo tener una salvación, claro, miraba esa posibilidad. Y claro, pero no le interesaba ya quién era ese personaje que estaba muriendo por los pecados de él mismo. Y así muchos no honran a Dios, no reconocen su condición, piensan que lo que están haciendo no es malo. No ven la necesidad de una conversión a Cristo. No ven la necesidad de abandonar sus propias creencias, sus propias culturas, sus propias costumbres para convertirse a Dios y vivir un evangelio, vivir una vida diferente. Eso lo hicieron los apóstoles. Eso lo hicieron los discípulos. Todos los que siguieron a Jesús. Pedro fue uno de ellos. La profesión de Pedro era pescador. Y cuando Jesús le dijo, sígueme, allá dejó las redes, dejó las embarcaciones, dejó el trabajo, dejó los contactos, allá la clientela que tenía. Y bueno, para seguir a Cristo. Y no estamos dispuestos, pero escuchamos el mensaje de Dios. Ese es el malhechor que estaba a la izquierda. No queremos tomar una decisión, pero queremos a la salvación. Sálvanos a nosotros también. Pero una manera burlesca. Y yo quiero, mis hermanos, eso es profundo lo que Dios está hablando en nosotros. Tenemos que pensarlo. Tenemos que analizarlo. Y si Dios nos está hablando eso, es porque dentro de nosotros hay errores y nos identificamos con ese hombre que estaba al lado izquierdo de la persona del Señor Jesucristo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Señor, si tú eres verdad Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué no hace algo para parar esto? ¿Por qué más bien no le decimos como el otro que estuvo al lado derecho? Por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Qué expresión diferente. Ese es el otro lado de las personas. Ese es el otro pensamiento, la posición de los seres humanos. Versículo 40, Lucas 23:40. Respondiendo el otro,
le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. ¡Qué especial! Esa es la otra posición de los seres humanos. ¿Usted en qué posición quiere estar? Y hay harto que exponer sobre este punto, pero voy a colocar únicamente el bosquejo de esta parte del malhechor, del que estaba al lado derecho. Mire, esa es la otra posición de los seres humanos. Esa otra posición, la que recibe la palabra de Dios, rechaza contundentemente el respeto hacia Dios. Oiga, respételo. Le decía aquel, ni aún usted agonizando respeta. Mire este hombre, él nada hizo. Todo lo que hizo fue bien. Nosotros estamos aquí porque en realidad nosotros merecemos esto. Hicimos mal, atracamos, robamos, matamos, asesinamos, bueno, lo que haya sido. Respete. Entonces, la persona en esa posición, que es la que nosotros debemos de estar, y no la del lado izquierdo, rechazan contundentemente el irrespeto a Dios. ¡Qué tremendo esto! Son los que no se congracían con el pecado, los que no se complacen con el pecado, los que no lo admiten ni tampoco le dan un espacio en sus vidas, y si tienen algo que ver lo que está alrededor de ellos, lo rechazan el pecado. Esa es la otra posición. Y encontré usted un texto en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 32. Voy a recortar porque falta un resto. Voy a recortar algo, pero voy a leer este texto. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 32. Dice que habiendo entendido la justicia de Dios, no entendieron que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solo los que la hacen, mas aún los que consienten a los que las hacen. No toleran el pecado. Está hablando el apóstol Pablo, porque algunos dicen: no, yo no robo, yo no mato y yo no hago esto, pero yo soy libre de culpas. Y entonces, pero están consintiendo. Yo no vivo allá en fornicación, yo no vivo en adulterio, pero los que viven en su casa, siendo usted cabeza, siendo usted líder en su casa, entonces tolera que eso suceda en su casa. Tolera que sus hijos, dentro de su cobertura, dentro de su casa donde están, pequen contra Dios, blasfemen contra Dios y respeten las cosas sagradas. Esa es la persona, los que son complacientes, es la persona que está al lado izquierdo de Jesús. Pero los que están al lado de Jesús, que es la otra posición, son los que se detienen en un punto. No, yo no voy a tolerar eso. En mi casa, bajo mi cobertura, mientras que esté viviendo conmigo, aquí se tiene que respetar a Dios y se tiene que vivir en santidad. Y si usted quiere vivir, y si usted hijo y si usted hija quiere vivir en fornicación, perdóname, no bajo mi misma casa, es usted. ¿Estamos tolerando nosotros el pecado? Y puedo hablar de cantidad de cosas que de pronto son como espinosas, pero le dejo a usted esa inquietud. A veces usted dice: no, yo no me emborracho, yo no me embriago porque sé que eso es pecado. Pero está complaciéndose que otros lo hagan. Y le está vendiendo el licor, y le está vendiendo allá el vicio. Eso es lo que dice. Y respetan.
En lo que se respectaba a la persona del Señor Jesucristo, Él no toleraba nada del pecado. A nadie toleró el pecado. Enviaba un mensaje de salvación. Ese malhechor no tan solamente rechazó contundentemente el irrespeto a Dios, sino que hacía respetar a Dios. Hay otra cosa que encontré en él. Reconoció que él había cometido el pecado. Repito esto. Reconoció que él había pecado. Y que por causa de ese pecado le había sucedido esta condena. ¿Cuántas personas no reconocen el pecado? Uno de los principios fundamentales para nosotros llegar a Dios, tenemos que reconocer que hemos pecado. De resto no hay salida de ahí en adelante. Reconoció que había el pecado. Y una tercera, porque quiero acortar aquí. Le pidió al Señor Jesucristo por su salvación. Le dijo al Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús de una vez le dijo: hoy mismo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué especial! No hubo oportunidad para Jesús comprobarlo. Simplemente con su expresión y con su actitud Jesús se dio cuenta que ese varón ya había tenido un arrepentimiento en su corazón. Y no hay detalles más de estas palabras, pero lo más probable es que aquel hombre pudo haber tenido como una oración de reconocimiento, una oración de arrepentimiento, que él pudo haberle dicho: Jesús, perdóname. Perdóname, yo fallé y téngame en cuenta cuando estés en tu reino. Lo reconoció como Señor, porque si él no lo hubiera reconocido como Señor, no le había dicho esas palabras. Lo reconoció como su Señor. Y qué especial. Entonces, cuando él se opuso al irrespeto de Dios, respetó también las cosas de Dios. Y también reconoció su pecado y pidió salvación. Qué especial. Lo que usted y yo queremos escuchar en el momento de partir a la eternidad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Queremos estar en ese lugar? ¿Quién va a decir que no? Obviamente algunos que su mente está completamente doblegada y controlada 100% por el mismo diablo. Algunos dicen: pues yo me voy para el infierno. Es porque el diablo les quitó toda la voluntad de ellos. Pero los que tienen algo de su voluntad, algo, ¿quién querrá no irse con Cristo? Todos anhelamos, todos pensamos llegar a ese lugar. Y Dios nos está hablando a nosotros. Dios es el que vino a esta tierra. No tenía necesidad, con el propósito de salvarnos a nosotros. Todo lo que hay, lo que usted ve alrededor, un día usted no lo va a ver. Los discípulos salieron en una ocasión con el Señor Jesucristo a Jerusalén y a sus alrededores. Y los discípulos estaban como relajados. Jesús estaba mirando, los corazones estaban mirando allá las personas y estaba recibiendo el mensaje de salvación. Mientras tanto los discípulos estaban diciendo: uy, Jesús, tan bonito paisaje, qué bonitas murallas, qué bonitas construcciones. Y Jesús le dijo: mírenlas bien, obsérvelas bien, si quieren tóquelas bien. Porque de cierto digo que no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser destruido. Yo digo lo mismo hoy. ¿Qué ve en el mundo? Mírelo bien. Mire bien. Mire bien su casa, mire bien allá su ciudad, mire bien ese paisaje, mire bien esos lugares turísticos. Y yo quiero decirle, no va a quedar nada, va a ser destruido. Va a venir un juicio de Dios sobre esta planeta Tierra y va a ser removido completamente. ¿Y qué va a quedar de nosotros?
Y yo, en la otra parte que tenía, que voy a tocar únicamente el punto. Ahora, humanamente, no en el espíritu, de la forma humana, del pensamiento humano, ¿de qué le sirvió a aquel hombre defender a Jesús? ¿Y de qué le sirvió que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? No estoy hablando de lo espiritual, de lo que sucedió después, sino en ese momento. ¿Qué diferencia existió entre ellos? ¿Qué diferencia existió en lo humano? Entre Jesús, entre el que estaba al lado derecho y el que estaba al lado izquierdo. ¿Cuál de ellos se le fue retrocedida la pena? A ninguno. Murió Jesús, murió el que estaba al lado derecho y murió el que está al lado izquierdo. Y entonces, ¿de qué le sirvió que Jesús le hubiera dicho, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Me estoy hablando con los ojos que se ven aquí en la tierra. Así muchos están diciendo, ¿de qué me sirve a mí haber aceptado a Cristo? ¿De qué me va a servir yo seguir ese evangelio? Quizás en la tierra usted no va a tener así ningún beneficio. Porque mira a ver qué beneficio tuvo Pablo cuando aceptó a Cristo. Qué beneficio tuvo Juan cuando siguió amando a Jesús. Pablo no fue muerto, no fue encarcelado, no pasó de azote en azote, de látigo en látigo, de peligro en peligro, de allá de naufragio en naufragio. Y el apóstol Juan, ¿acaso no lo llevaron allá exiliado, allá a una isla? Lo que nosotros debemos de mirar no es lo que está aquí. Mire bien lo que usted está alrededor, porque va a haber un día en que no existirá, no estará. Y va usted a ver lo que aquel hombre miró después de que falleció. Efectivamente, cuando él estaba en el paraíso, entró el Señor Jesucristo. No habla eso en la Escritura, pero da a entenderlo. ¿Cómo fue ese momento especial? Y Jesús lo dejó consignado. La Escritura quedó escrita. La palabra de Dios fue escrita para que nosotros entendiéramos esto. Ahora, no les digo, miren bien lo que hay alrededor, porque no lo va a volver a ver. Ahora digo, mire bien lo que hay en lo espiritual. Visiónelo bien, porque lo vamos a tener. Vamos a tener. Jesús nunca se equivocó cuando dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si eso no fuese así, si no fuese a acontecer eso, yo no se los estuviera diciendo. Hay un lugar, mire bien, no lo físico, porque eso no va a estar. Mire lo que hay más allá. Esa era la visión del hombre que estaba con Jesús, colgado también en una cruz, al lado derecho. Visión diferente. Abra su visión. Acójase. Tome esa palabra. Aprópiese de ella, porque hay una riqueza. Si usted no vea cambio en lo físico, si usted no vea cambio en lo natural, que de hecho sí lo va a ver, pero si no lo hay, sí en la eternidad lo va a ver, y lo va a tocar, y lo va a palpar, lo va a saborear, y usted va a estar feliz, contento, y va a decirle gracias a Dios, porque un día ese señor que ni me acuerdo el nombre predicó esa palabra y me abrió los ojos. No rechace a Dios, no sea como el que colocaron al lado izquierdo, sea como el que hizo al lado derecho. Respete las cosas de Dios y defienda y viva una vida recta, y Dios seguirá hablando de esta palabra a muchas vidas. Y gracias a Dios por esta palabra que fue predicada y que fue hablada. Señor, te pido por favor que esta palabra, Señor, transforme mi corazón primero y de todos los que alcanzan a escuchar, Señor Dios grande, y que el poder tuyo fluya grandemente al que está enfermo. Señor Dios grande, como confirmación de esta palabra, la sanidad tuya venga. Al que está confundido, una luz en su espíritu venga. El que está deprimido, el que está angustiado, el que está aterrorizado por las cosas que están pasando,
una paz venga sobre ellos. Esto pasará, ya no estará, porque estaremos en tu morada. Y gracias Dios, gracias Padre, toda la gloria y toda la honra te la damos a ti. Amén.